Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Bueno, muy bien, seguimos en este sábado. Hoy es 22 de febrero del año 2025. Saludos a las 402 personas que ya están aquí en nuestro canal. Siguen llegando, qué bueno, qué maravilloso. Gracias por ese compartir, por compartir nuestra información. Recordándoles que si no se han suscrito, hay que suscribirse para que aparezca que está suscrito, activar la campanita, que eso le notifica que se está subiendo material, que hay nuevo material. Comentar, importantísimo esos comentarios, porque eso nos ayuda muchísimo. Darle me gusta, dedito arriba, me gusta, y compartirle al que pueda, al amigo, al vecino, a la comadre, al compadre, al primo, al pariente, al que sea. Compártale porque hay información muy importante. Y la nota que les tengo para hoy es nada menos y nada más, es de un militar, es militar, Germán Rodríguez, que en esta tarde tiene un experto político y nos va a hablar de Petro podría ir a la cárcel por crímenes del M-19. Entonces, preparémonos para esta información. Así que voy a recordarles que lo que nosotros presentamos aquí es lo que los grandes medios callan. Lo que los grandes medios callan. Entonces Petro podría ir a la cárcel por crímenes del M-19. Esto lo está hablando un experto. Ya en segundos les informo de quién se trata. Tomado del canal de este exmilitar Germán Rodríguez, quien agradecemos y los saludamos. Son patriotas que están defendiendo nuestra patria querida, nuestra Colombia amada. La Colombia que nos vio nacer, por eso tenemos que seguir defendiendo. Si somos compatriotas, si defendemos nuestra patria, si queremos lo mejor, hay que compartir este material. Ese es el fin porque queremos salvar nuestra patria Colombia, de que se nos atornille un sistema criminal, un sistema dictatorial como lo es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, entre otros. No queremos 25, 30, 50 años de tiranía, de estos dictadores criminales. Porque las intenciones son esas, las intenciones son quedarse en el poder. Bueno, ahora sí entonces vamos a irnos a la información. Voy a activar aquí YouTube. Vamos a irnos para el canal de este señor Germán, para que miremos. Ahora sí, ahí está el experto político que nos va a decir, nos va a comentar que Petro podría ir a la cárcel por crímenes del M-19. Entonces vamos a colocarlo aquí. Voy a dejarlo listo porque se me pasó un poquito. Bueno, listo, vamos por acá. Por acá. Bueno, ahora sí entonces voy a que estemos pendientes. Ahora sí, este es el canal del señor Germán Rodríguez. Y entonces preparémonos para la información aquí en nuestro canal Hosman Noticias número 1. Agradezco a las 402 personas. Saludos, un abrazo fraterno. Que el Dios del cielo les bendiga siempre por esta gentil colaboración. Ahora sí nos vamos con la información de este canal de Germán Rodríguez. Queridos amigos, muy buenas tardes. El día de hoy un programa, tremendo programa. Vamos a hablar sobre la ilegitimidad, sobre la
la cola que tiene el presidente, la delicada posición jurídica que tiene el señor Gustavo Petro después de haber pertenecido al M-19 y unos crímenes que todavía permanecen impunes. Para eso el día de hoy tengo a uno de estos grandes genios, de estos grandes intelectuales de Colombia, el doctor François Cabal. Doctor, buenas tardes, bienvenido nuevamente a su casa, al canal de la verdad. Mi mayor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme aquí transmitir a mis hermanos colombianos toda la información con respecto a la comprometida condición jurídica de este usurpador de la presidencia y a un impune genocida Petro Urrego. Bueno, antes de empezar, primero le digo que el programa que hicimos la semana pasada de los terroristas españoles ha dado muchísimo de qué hablar. Incluso me entrevistaron en Medellín y me tocaron ese tema antes de la entrevista. Precisamente ellos habían visto nuestra entrevista en un programa de televisión. Antes de empezar con el tema de la situación jurídica delicadísima de Gustavo Petro, me gustaría escuchar sus palabras, su pensamiento personal, cómo logró entonces, después de haber sido guerrillero, Petro montarse en el poder. ¿Qué fue lo que nos sucedió a los colombianos? Lo que nos sucedió a los colombianos es que hemos entregado el control del país a las personas equivocadas, porque estas personas han decidido hacer a un lado todo el ordenamiento legal colombiano, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, para desde hace 4 décadas venir beneficiando con una atroz e inaceptable impunidad a criminales, aún impunes criminales de lesa humanidad, aún impunes genocidas y aún impunes criminales de guerra. Y vean lo que estamos, ya como tenemos a terroristas en el Estado, pues ya Sí. estamos sometidos a un terrorismo de Estado. No habría sido posible, está probado por la forma como se comporta, que este sujeto es incapaz siquiera de cumplir con una agenda en cuanto a la hora respecta. Entonces, es evidente que no tiene mérito alguno, ni él, ni los reclutadores de menores y violadores de menores de las FARC aún impunes, ni los degenerados del ELN, ni ninguno de esos por mérito propio. Han sido llevados a hombros gracias a la complicidad de absolutamente todas las personas que han ocupado cargos públicos en los 3 poderes públicos, valga la pena la redundancia, durante las últimas 4 décadas, porque es que mi mayor, ahí está todo en la Constitución, Sí. ahí está todo en la ley, y si no lo han hecho cumplir y en cambio han priorizado la impunidad para estos degenerados, para lo peor de la Sí. raza humana en el último siglo después de los nazis, porque es que a raíz de lo que hicieron los nazis, se empezó a trabajar en el derecho internacional humanitario y se ha consolidado lo que existe, y toda esta gente lo ha despreciado. Es como si estuvieran en la segunda versión empeorada en cuanto a la atrocidad de los nazis, porque es que hasta cuando llegaron los nazis no existía el derecho internacional humanitario, no se había legislado de esa manera, el jus cogens, la jurisdicción universal, para que eso no se volviera a repetir. Ahora, a pesar de existir los mecanismos para evitar suceda, y si no se puede evitar, para castigarlo y no se vuelva a Sí. repetir, está siendo burlado, pero de manera intencional, sistemática y absoluta y totalmente inaceptable. Bueno, Entonces, sí, los señor. colombianos tenemos que apropiarnos de eso. Bueno, sí, señor. De paso, saludo a toda la audiencia. Me encuentro el día de hoy intentando organizar varias partes del país. Antier estuvimos en Cartagena, uniendo sectores de la oposición. Hoy me encuentro en Barranquilla. Lastimosamente es una visita de entrada por salida, y aquí miramos si podemos arrancar para Santa Marta. Es una correría por todo el país que estamos haciendo. Doctor, ¿y cómo abordamos este tema de los crímenes de el M-19 y Gustavo Petro? Supongo que tocaría abordarlo desde cuando Gustavo Petro estaba en el M-19, si es así, o incluso se podría desde antes. ¿Sería desde allí? Mi mayor, le sugiero que empecemos por desmitificar unas cuantas falsedades que nos han vendido, eh, para poder seguir, porque hasta el 2018, como le contaré más adelante, yo seguía en la absoluta desconocimiento del derecho internacional humanitario y tragando entero todo lo que nos han metido durante 4 décadas con el tal cuentico de la paz y de los derechos humanos para favorecer a criminales.
Entonces hay unos mitos que es muy importante que la gente tenga presente. Si se leen, buscan los artículos que hacen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 a raíz de todas las Sí, atrocidades cometidas por los nacionalsocialistas obreros alemanes. El artículo 30 establece claramente que ninguno de esos 29 derechos fundamentales que están además incluidos en nuestra Constitución Política del 91 da derecho a nadie por ningún motivo a socavarlos en nombre de nada. Entonces el tal derecho a la revolución, a la protesta social, al estallido social, es inexistente si implica violencia, si resulta en destrucción, si resulta en vulnerar alguno de los 29 derechos humanos contenidos en esa declaración. Eso es lo primero. Es decir, no existe el tal cuento del derecho a la protesta social con violencia, con terrorismo, con muerte y con sufrimiento para la población civil de manera indiscriminada. El segundo mito, no, es que tiene un fuero, es que resulta que como es presidente o fue presidente o es senador o es comisionado de paz, no se le puede tocar. Absolutamente falso. Para el derecho internacional humanitario no se reconoce ningún tipo de fuero. Tercer mito, es que ya pasó mucho tiempo, pasemos la hoja, ya ahí no se puede hacer nada. Absolutamente falso. El 99% de las atrocidades que ha cometido este degenerado usurpador de sí. la presidencia, Petro Urrego, y todo lo que él representa de las izquierdas colombiana y iberoamericana, son considerados los peores crímenes y el tiempo para investigarlos, juzgarlos y castigarlos no prescribe. Es decir, no hay límite de tiempo. Ese es el tercero. Y el cuarto, ay, pero es que como él no estaba ahí cuando secuestraron a Pacheco, que él no estaba ahí cuando asesinaron a José Raquel Mercado, él no estaba ahí cuando secuestraron a los 3 ciudadanos norteamericanos, es que no tiene que estar para el derecho internacional humanitario, no para la amañada justicia colombiana, injusticia colombiana, para el derecho internacional humanitario por el solo hecho de usted pertenecer al grupo terrorista. Es responsable de lo que haga todo y cualquiera de ese miembro de ese grupo terrorista, o si no, Sí, porque sin son el importar, M-19 para supuestamente recibir beneficios, pero no lo son a la hora de responder por las atrocidades. sin importar que él no haya tenido un cargo militar jerárquico. Mi mayor no incurra en ese intencional engaño en el que los han sometido. El M-19 nunca tuvo una estructura ni una jerarquía diferente a los de unos wannabe militares. Ellos eran unos bandoleros que se creían ejército. Si no, busque el panfleto, yo lo tengo, se lo puedo proporcionar, con el que ordenaron cuando ya estaban agonizando en 1988, ordenaron el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse. No hay una estructura, ellos nunca tuvieron comité político, ni de relaciones internacionales, ni nada de eso. Ellos eran en jerarquías de comandantes, todas esas payasadas que utilizan esos wannabe Sí, militares, pero nunca tuvieron delegados políticos. Acuérdese en el logo de ellos, con el pueblo con las armas al poder, ¿en sí. dónde está? O sea, ¿en qué parte se legitima que usted en sus años agónicos en 1988 esté sacando un panfleto en el que anticipa que va a secuestrar a una figura pública y ordena a sus hombres secuestrarlo, y en el momento en que esté secuestrado a sus camaradas de las coordinadoras guerrilleras que tenían las dos, la Coordinadora Guerrillera Nacional y la Simón Bolívar, que presten sus servicios para mantener al prisionero una Sí, vez capturado? Será, es que, ¿de dónde sacan ese cuento de que ellos eran unos muchachos revolucionarios, unos locos marihuaneros, degenerados, asesinos, criminales de lesa humanidad, que deliraban con llegar al poder con las armas? Y de no ser por la alcahuetería y la complicidad infame de quienes debían era perseguirlos hasta acabarlos, no estarían donde están. sí, señor. Entonces, estos crímenes de guerra serían crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿cómo se considerarían? Todo, es que cuando la humanidad establece en 1945 exactamente las conductas criminales,
que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio e infracciones graves al derecho internacional humanitario, no establece, no, es que usted puede tomar retenes, usted puede tomar rehenes si le molesta cómo está procediendo el gobierno. No, es que usted puede asesinar si es una contraparte política que no cede a sus pretensiones. Es que eso no se individualiza, eso no se justifica para unas cosas sí, para otras cosas no. Y mucho menos si se hace de manera sistemática, publicitada, con la intención de, mediante la intimidación y el terrorismo, hacerse al poder. Entonces, eso es ineludible. Ah, que es que la primera línea, ¿usted por qué va a decir que cuando ellos hicieron lo que hicieron, entonces eso es crimen de lesa humanidad? Pues pendejo, porque así está establecido por el derecho internacional humanitario. No es que usted pueda degollar a alguien en ciertas condiciones y en otras no. Lo hace, incurre en ese comportamiento que además por su calidad de barbárico, de barbarie, jamás va a prescribir la posibilidad de llevarlo a responder ante las autoridades judiciales. Bueno, metiéndonos un poquito más con todos los delitos que cometió el M-19, de pronto, ¿cuál sería el top 3? También nos gustaría que nos comentara que usted le comentara cuáles son las acciones legales que se han realizado. No sé por cualquiera de las dos iniciar o directamente con las acciones legales que en cabeza suya se han hecho, creo que, si no me equivoco, en 5 continentes, ¿no? En países de 4 continentes, sí, señor. ¿Cómo van esas denuncias? Yo creo que deberíamos empezar ahí. ¿Cómo van esas denuncias y por qué motivo? Miren, y mayor, hay que ir muy, muy atrás porque cuando yo invoco la jurisdicción universal y desde más o menos julio del 2018 empiezo a redactar una denuncia penal internacional contra este sujeto y a sumergirme en el derecho internacional humanitario, es a raíz de que ya descubrí y pude constatar que en Colombia no iba a pasar nunca nada, ni contra este sujeto, ni contra nada de lo que él representa, ni contra ninguno de sus camaradas, ni contra ninguno de sus cómplices, porque eso es todo un engranaje, es una organización criminal transnacional. Entonces, que lleva 4 décadas instaurándose e instalándose en Colombia. Entonces yo en el 2018 ya vi que no iba a suceder nada en Colombia y ese es un prerequisito para poder invocar la jurisdicción universal que nace justamente una vez termina la Segunda Guerra Mundial y son derrotados los hermanos mayores de Petro Urrego y de todos estos degenerados de las izquierdas iberoamericana y colombiana. ¿Por qué? Porque se establece que así en la nación donde se cometa se incurren esas conductas criminales como la toma de rehenes, como el asesinato, entre otras, pues no va a importar la nación donde se cometa, la nacionalidad de quien comete ese crimen, es decir, el victimario, ni la nacionalidad de la víctima. Las naciones civilizadas con Estado de Derecho vigente van a estar en la obligación de investigarlo, así no sea dentro de su territorio. Eso se llama el jus cogens. Entonces yo en Colombia en el 2018 descubro esto y descubro no solo la impunidad garantizada desde los 3 poderes públicos contra este sujeto y veo que se cumple el requisito para yo iniciar la redacción de esta denuncia con miras a 4 años después radicarla donde las tengo radicadas. Todo surge de qué, mi mayor? Surge de cuando en febrero del 2018, cuando era precandidato presidencial este sujeto, en una alocución que hiciera en el norte de Santander, se me fue el nombre, Zapatoca creo, algo así, él, palabras más, palabras menos, dice en tarima que los jóvenes que no tienen acceso a la educación en Colombia, las únicas opciones que les quedan son unirse a la Policía Nacional, al Ejército de Colombia Sí, o a cualquier otro sí, ejército recuerdo narcoterrorista. perfectamente ese discurso. Ese día yo dije, hasta aquí llegó este hijo de la grandísima de estarse metiendo con ustedes, mis hermanos uniformados. Yo tuve, eh, voluntariamente presté mi servicio militar en 1985 como parte de la tercera división de Cali y después fui integrante del 14º relevo
del Batallón Colombia número 3 a la península del Sinaí a mucho honor y mucha gloria. Entonces yo dije, ni el sacrificio, ni la entrega, ni el sufrimiento, ni las lágrimas, ni el ejemplo que nos han dado mis hermanos uniformados de la Fuerza Pública y sus familias va a ser en vano. Yo a este señor necesito saber cuál es su verdadera condición jurídica. Entonces me remití porque él a mí como persona no me interesa. Es más, le desprecio por lo que represente, por lo que es y más aún por la impunidad que encarna. Entonces decidí que es lo jurídico lo mío. Entonces me metí a averiguar a partir del momento en el que él ha ejercido vida pública. ¿Por qué la pudo ejercer? Entonces nos remitimos al proceso, al mal llamado proceso de paz del genuflexo gobierno del senil Virgilio Barco, cuando en 1989 decretan un marco legal que fueron la ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990 que rigió ese tal acuerdo de paz. Ese tal acuerdo de paz no era otra cosa, fue el primer paso a lo que estamos viviendo ahorita del tal cuento de la paz estable y duradera con las FARC y ahora de la paz total con el ELN. Es absoluta impunidad. Pero en esa época, en el 89, toda la legitimidad de ese proceso de paz empezaba porque cada uno de los desmovilizados del M-19 y derrotados del M-19 de manera individual presentara por escrito una solicitud al Ministerio de Justicia del gobierno colombiano con 3 frases que eran las siguientes: soy desmovilizado del M-19, solicito el beneficio del indulto y me comprometo a reincorporarme a la vida civil. No tenían que hacer nada más, no tenían que reparar, no tenían que decir verdad, no tenían que hacer absolutamente nada, ni purgar un día de pena, ni mucho menos, ni ser investigados. Era solamente eso. Y el segundo paso era que una vez analizada la situación jurídica de cada uno de los desmovilizados, se le emitía una resolución ejecutiva con la firma del presidente de la República, de su ministro de Gobierno y de su ministro de Justicia, concediéndoselo o no. Sí. Ese era el punto de partida. Entonces yo investigo esta ley y antes de seguir profundizando, pues necesito ver si se cumplieron los 2 primeros. Usted no puede construir el tercer, cuarto y quinto piso y de ahí para arriba un edificio si no ha construido el primero y el segundo. Entonces pedí al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia en marzo del 2018 me diera copia a través de un derecho de petición de la solicitud que hiciera Petrurrego del indulto y la concesión que mediante resolución ejecutiva le diera. Y a la semana me contesta la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que no, que si bien él figura como desmovilizado, él no solicitó el beneficio del indulto, no se le concedió y por lo tanto no lo cobijan. Y ahí ya se desata todo esto en lo que está. ¿Cómo es, doctor? Qué pena. No, me perdí ahí. ¿Cómo así? ¿Me puede repetir esta parte, por favor? ¿Desde dónde? No, la última parte de ya... de Gustavo Petro. La ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990 que regularon las condiciones por medio de las cuales se desmovilizaba el M-19 y a sus miembros de manera individual se les concedía o no el indulto. Sí. Establecía en sus primeros 2 pasos lo siguiente: el primero, que el desmovilizado tenía que pedir por escrito el beneficio del indulto. Correcto. Primera frase en esa solicitud: soy desmovilizado del M-19. Segunda frase: solicito el beneficio del indulto. Tercera frase: me comprometo a reincorporarme a la vida civil. No tenía que hacer nada más. Y en un tiempo establecido, en un término establecido por esa misma ley y ese decreto que la reglamentó, el gobierno, a través con firma del presidente de la República, del ministro de Gobierno y del ministro de Justicia, concedía o no el indulto. Correcto. Y entonces, pero en el caso de Petro, entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué No, pasó? en el caso de ninguno, es que ninguno del M-19 está indultado, mi mayor. ¿Y cuál es el problema para Petro? Ninguno lo cumplió, ninguno presentó la solicitud.
Yo después de pedir esto de Petro en marzo del 2018, en abril del 2019 se me destapó, pues dije, ya mientras yo estaba investigando y redactando la denuncia penal internacional, dije, venga, ¿y qué pasará con Antonio Navarro Wolf, Vera Grave, Oti Patiño, Ever Bustamante? Y no Augusto me acuerdo Rodríguez, todos ellos. bueno, pero yo pregunté por cinco más. Esto es 2019, mi mayor. Entonces, me contesta igual el Ministerio de Justicia y de Derecho. Me dice, no, esos señores están desmovilizados, pero no, a ellos tampoco se les concedió. Entonces, después se me abren un poquito más el interés y pregunto por el genocida mayor Carlos Pizarro León Gómez. Y ahí sí ya no me quisieron contestar, sino que alegaron respeto por la vida y honra de ese degenerado y supuestamente pues asuntos de seguridad nacional. Pero ninguno, mi mayor, ninguno del M-19 se indultó. Pero eso nos pondría a hablar otra semana y media aquí en Sí. directo. Remitámonos a Petro Urrego. ¿Por qué Petro Urrego puntualmente necesitaba, y de hecho lo necesitaban todos los del M-19? ¿Por qué todos tenían procesos abiertos penales en su contra? ¿Por qué necesitan el indulto? Porque el indulto lo que hace es que sin borrar su conducta criminal, suspende los efectos que esa conducta criminal haya causado. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso de Petro Urrego. Petro Urrego fue condenado por terrorismo en 1985 a purgar una pena privativa de la libertad en centro carcelario. Allí fue donde lo cogen en un bar de mala muerte con... No, ¿Allí no fue? no, no, mi mayor. Eso a él lo capturan en Zipaquirá 2 días después de un intento de secuestro de mi general Rafael Zamudio, cuando era comandante de las fuerzas militares. Entonces, espere y verá, vamos Sí, en el espacio de tiempo. Entonces, Petro Urrego necesita el indulto. ¿Por qué necesita el indulto? Petro Urrego necesita el indulto porque él tiene un antecedente penal. Él purgó condena por terrorismo. Entonces, así sea solo un formalismo, porque el 99% de sus conductas criminales no se pueden indultar, no son sujetos de indulto según el derecho internacional humanitario, ni de amnistía ni de perdón. Igual él hubiera tenido el indulto, ¿qué pasaba? Como él tiene un antecedente penal por terrorismo, conforme a la Constitución vigente, artículos 197 y 179, quien tenga un antecedente penal queda inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, para contratar con el Estado y para postularse a cargos de elección popular. Postularse a cargos de elección uy, popular. uy, esto pues, escuchándolo de una persona como usted, pues, entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él fue alcalde, representante de la Cámara, concejal y senador. ¿Aquí qué pasó? Impunidad absoluta, complicidad, porque mire usted, mi mayor, ¿cómo es posible? Bueno, en el señor ese Virgilio Barco, pues ese ya seguramente ni sabía dónde estaba parado, pero ¿cómo es posible que usted, siendo ministro de Justicia y a su vez siendo ministro y otro siendo ministro de Gobierno, vean que sale esa ley, que se establece ese marco jurídico y después no se preocupen por ver en la constituyente a los del M-19 y decir, oiga, yo no firmé nunca una resolución. Oiga, eso más es porque están aquí si nunca ni pidieron el indulto ni les fue concedido. Eso es absoluta impunidad, es vulgaridad, es de una vulgaridad esa complicidad Pregunto, que ofende. ¿siquiera Gustavo Petro alguna vez pidió perdón en público? No, no tengo idea y no me importa, porque entre otras cosas jamás le creería, o si no, porque sigue siendo tan orgulloso miembro del M-19 sacando la bandera cuando puede e invocando el sombrero como supuesto símbolo de paz del genocida mayor y buen muerto ese del Pizarro León Gómez. Es que mi mayor, acuérdese de los tres requisitos para acceder a ese indulto. Sí. El tercero era comprometerse a reincorporarse a la vida civil. Y no lo hicieron, no lo presentaron. Entonces, el lío jurídico que compromete en Colombia especialmente, a Petro Urrego, adicional a su condición de un impune genocida y criminal de lesa humanidad, reclutador de menores y todo, es que
digamos que en la burla que se ha hecho a la institucionalidad colombiana, por lo menos debía haber cumplido con el requisito de haber pedido el indulto. O sea, ¿por qué ni siquiera eso? No solamente es aberrante ese hecho, sino que cuando yo en el 2018 empecé ante las altas cortes a exigir se cumpliera con la ley, resulta que todo lo excusan sin asidero jurídico alguno. Ahí fue cuando yo dije, venga, esto es como jugar un partido de fútbol en una cancha en la que el equipo contrario, que es el enemigo, no solamente domina la cancha, sino que además controla a los árbitros. Entonces, ahí se abre la posibilidad, descubro la posibilidad internacional legítima de buscar ayuda en otras naciones para que en Colombia por fin vuelvan a prevalecer la ley, la verdad y la justicia. Bueno, Entonces, diga, perdón. no, no, doctor, listo. Tengo aquí un pequeño listado para que las personas, porque nuestra mente se pasa rápido y no nos recordamos quiénes fueron quiénes fue el M-19. Inició en 1990. Su primer acto grande fue criminal 1990 grande. no, 72, 72, sí 90, señor, qué cuando pena, qué firman pena. la paz. Un pequeño lapsus, un pequeño Sí. lapsus. Más o menos en la década de los 80 fue el robo de la espada de Bolívar. Y ya en el 85 fue lo más grande que conocemos, que fue el asalto del Palacio de Justicias, donde quedaron más de 100 personas muertas. Y obviamente una gran cantidad de masacres y personas que fueron extorsionadas y también pues terminaron muertas. De todas estas personas, para continuar y que la gente recuerde quién fue el M-19, cuáles fueron los peores crímenes que hizo esta guerrilla en la que participó, porque pertenecía al M-19 del señor Gustavo Petro. Mire, mi mayor, usted tenga presente lo siguiente, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ahora quieren tomar el control desde ese usurpador de la presidencia y todos sus cómplices, hay reportadas más de 5.900 infracciones graves contra el derecho internacional humanitario cometidas por el M-19. Claro, hay unas atrocidades más célebres que otras porque además ellos se encargaban de publicitarla. Y esas son yo no alcancé a denunciar yo no alcancé a denunciar todas, ni tantas como quería. Yo en mi denuncia penal internacional contra este sujeto me refiero a 40 noticias criminales. ¿Por qué esas 40? Porque en cada una de esas 40 se vulnera y se viola cada uno de los más de 20 instrumentos que en el último siglo ha proclamado la humanidad en defensa de los derechos humanos y que están incorporados a la institucionalidad colombiana. Entonces, por ejemplo, usted habla del trasegar del M-19. Mire, acuérdese que en 1976 es cuando secuestran y supuestamente le hacen lo que ellos llaman un juicio político a José Raquel Mercado, a un sindicalista afro. Contrariando todo el derecho internacional humanitario y aplicando técnicas de los nazis cuando controlaban Alemania, le hacen un supuesto juicio revolucionario, ellos mismos lo secuestran, ellos mismos lo acusan, ellos mismos lo juzgan, ellos mismos lo condenan y ellos mismos lo ejecutan. Eso es atroz, sigue impune. Después empiezan los secuestros, sobre todo el secuestro extorsivo a partir del cual empiezan estos grupos criminales todos a decir, en el secuestro hay una fuente de ingresos. Cuando el M-19 secuestra en 1975 al ciudadano norteamericano al ciudadano norteamericano Donald Cooper, que era el gerente de Sears Roebuck en Latinoamérica y en Colombia. Por este secuestro cobraron su primer $1.000.000 y a partir de ahí se armaron y dijeron, ok, el secuestro es la vía. Entonces luego siguen en el 77 con el secuestro del señor Hugo Ferreira Neira. Entonces dicen, ya empiezan a atacar perfiles altos para generar el terror que necesitan y la impresión de poderío. Empiezan, no se olvide, mi mayor, que en el 77, en septiembre, generaron el primer secuestro colectivo en Colombia de toda la nación, con toda la violación de todos los derechos humanos a la población civil,
cuando generan ese primer paro cívico, con muerte, heridos, destrucción y graves afectaciones a la libertad de circulación de todos los colombianos. En marzo del 78 secuestran al diplomático Miguel Germán de Ribón, por el que también exigieron una fuerte suma. Y así puedo seguirle contando mil de cosas, muchas cosas, y no olvide los más de 63 ataques indiscriminados a poblaciones enteras en todo el territorio nacional, departamentos de Quindío, de Tolima, de Cauca, Cundinamarca, Huila, Santander, norte de Santander, Caquetá, Meta, usted pregunte. Entonces, este cuentico de jóvenes revolucionarios no existe, es absolutamente falso. Usted me preguntó inicialmente cuál para mí eran como el top 3 de las atrocidades. Para mí la primera y la más complicada que ha sido investigar, pero ya afortunadamente se me han acercado muchas fuentes a proporcionarme información, es el reclutamiento de menores. El reclutamiento, la esclavización, la sodomización, o sea, la tortura sexual, el abuso, la instrumentalización como armas de guerra y hasta la muerte. Esto es lo más atroz. Lo segundo, la instaurada del secuestro como negocio. Eso eso es atroz. Y la tercera, pero porque usted me lo pidió, porque para mí todos están en igual nivel de atrocidad, fue que ellos decidieran diseñar para quienes secuestraran las tales cárceles del pueblo. Esos socavones que bajaban verticalmente no menos de 4 o 5 metros y después horizontalmente otro tanto para meter en ese hueco, sin acceso a aire, a luz ni a contacto alguno con la vida, a las víctimas, a sus víctimas de secuestro, para, en caso que fueran a rescatarlos o algo, pues garantizar que morirían, como en efecto sucedió, así las familias pagaran los rescates. Ese es el top. Ese es el tipo de persona a la que se le ha permitido seguir impune, y la gente cree que llegando al poder se va a corregir, va a cambiar. Mire, a estos degenerados les encanta compararse con todo el mundo y más con un terrorista que de alguna manera ganó respeto, como ese africano Nelson Mandela. Es una persona atroz, un terrorista que, a diferencia de estos malditos, Nelson Mandela pagó 25 años de cárcel por terrorismo. Entonces sale y tiene relativa autoridad para decir, venga, yo ya pagué el precio de mi criminalidad, quizá estoy reformado y quizá por eso lideró los cambios que lideró, de los que ahora a los que ahora Sudáfrica infortunadamente está viendo cómo se está masacrando a la población blanca. Entonces, Sí, bueno, pues ese es el rollo. Entonces, estábamos en la condición jurídica. Yo espero con eso haberle respondido a su pregunta Sí, 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 de... perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el 2018 recibo esa certificación del Ministerio de Justicia y del Derecho, donde básicamente queda claro que todo lo que lleva haciendo este sujeto de su miserable vida desde 1990 es ilegal y es ilegítimo. Entonces, ¿qué hago? Pues yo, ciudadano común y corriente, salgo con esa certificación y la hago pública. Y además me aseguro que llegue a manos de personas que en ese momento yo consideraba comprometidas con Colombia y con nuestra institucionalidad, de la política, de la prensa, del empresariado. Marzo del 2018. No pasó nada, mi mayor. No pasó nada. A lo sumo, el redactor jurídico de un muy prestante medio me dice, mire, nosotros con ese tipo no nos metemos porque al otro día esto está lleno de abogados y nos están rompiendo los vidrios a piedra. Dije, ah, bueno, se asustaron. Perfecto, me voy a encargar yo. ¿Qué vías tengo para proceder con esto que descubrí y que creo es el fin de este sujeto y de todo lo que él representa? Ah, como es 2018 y es campaña presidencial, voy a redactar una acción de nulidad electoral para presentarla ante el Consejo de Estado. Agoto 5 acciones de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, mi mayor, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2018. Y agoto además
una demanda de pérdida de investidura ante la Corte Suprema por esos 5 fallidos intentos ante la Corte, ante el Consejo de Estado. Usted viera, mi mayor, quisiera tener el tiempo para entrarle en detalle de todo lo sucedido. Mire, fueron 5 acciones de nulidad electoral en la que justamente por la falta de sustento jurídico, mire, yo además de exponer la condición de inhabilitado, que es insaneable, que es Sí. inocultable, que no se puede rebatir, también pongo de presente a estas altas cortes que sigue siendo una impune genocida, porque es que así se hubiera indultado, mi mayor. El derecho internacional humanitario no permite ni acepta indultos, amnistías ni perdones por el 99% de las conductas criminales de estos degenerados de la izquierda colombiana, narcoparamilitares aún impunes de la izquierda colombiana. Sí. Entonces, le digo a las altas cortes, ojo, y de esas acciones de nulidad electoral y de esa demanda de pérdida de investidura notifiqué a Fiscalía, a Procuraduría, a Contraloría, a Consejo Nacional Electoral, a todas las autoridades competentes, porque ahí es donde se configura la complicidad. No es que yo no sabía, es que yo no estaba enterado, a mí nadie me dijo, tampoco pueden apelar a eso. Y dada la debilidad de los argumentos jurídicos, por decir inexistentes argumentos jurídicos, porque todo era procedimental, a partir de julio, cuando presenté la tercera acción de nulidad electoral contra este sujeto ante el Consejo de Estado, dije, en Colombia no va a pasar nada, voy a sumergirme en el derecho internacional humanitario, pero no obstante voy a seguir agotando las vías. ¿Para qué? Para dejar Sí. rastro. Porque el día que me pregunten usted por qué invocó la jurisdicción universal, digo, porque mire, en Colombia no hay cómo acceder a la justicia, no les va a pasar nada. El camino que están recorriendo valientemente muchos de mis conciudadanos, apelando a herramientas jurídicas válidas, muy bien sustentadas, muy bien fundamentadas, además elaboradas por profesionales en derecho destacados, no van a prosperar porque, entre otras cosas, los están radicando ante la tal invocación al artículo 109, lo están haciendo ante un órgano administrativo. Yo presenté en 8 meses 6 recursos ante 2 altas cortes. El camino que están recorriendo ahora, yo ya lo recorrí hace 7 años y por eso llegué a lo que llegué, y a partir del 2022 tengo a este sujeto denunciado penalmente a nivel internacional en naciones de 4 continentes y en 6 idiomas, porque eso es lo más grave. Sí, señor. Las denuncias que se han hecho en varios continentes, sé que tienen en los países que se hicieron, es porque hay una víctima mortal en cada país, ¿cierto? ¿Es así? Muy buen punto, muy buen punto. Voy a marcarle dos asuntos importantes. Lo primero, mi mayor, no piense que para ser víctima tiene que haber muerte o tiene que haber sangre. Con que solo haya maltrato y efectos psicológicos, afectación negativa a su estatus y a su condición psicológica a raíz de todo de lo que sucede cometido por estos terroristas, usted es víctima. Lo segundo, la jurisdicción universal permite que usted como ciudadano de una nación apele a la justicia de esa nación que sí funciona para que le ayude a hacer justicia en su nación donde no funciona la justicia. Qué pena la repetición de términos. Pero usted está sujeto a que las naciones, por consideraciones geopolíticas, de pronto por prudencia, por no querer meterse con un presidente en ejercicio, digan, no, yo en ese chicharroncito como que mejor no me meto, y yo anticipando ese escenario, me tomé la posibilidad de investigar un poquito más para asegurarme que en cada nación donde yo radicaba mi denuncia hubiese una víctima de esa nación también. Entonces ya no es un asunto de ayudarle a los pobrecitos colombianitos que qué pecado no tienen aparato de justicia respetable ni efectivo, pues venga a ver si les ayudamos y nos montamos en ese chicharrón. No, es que por ejemplo Estados Unidos, yo tengo denunciado a este sujeto en Estados Unidos y Estados Unidos tiene pendiente, la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica tiene pendiente llevar a juicio, juzgar y condenar a Petro Urrego y a los del M-19 por el secuestro de 3 de sus ciudadanos y el asesinato de uno de ellos. No es un asunto menor. Secuestrar
ciudadanos norteamericanos y asesinarlos es un crimen federal. Entonces, que si Biden, que si la Harris, que si el Partido Demócrata no quería meterse con Petro y Rego y mantuvieron engavetada mi denuncia en el Departamento de Justicia 3 años, 4, desde que la radiqué, perfecto, no hay lío, pero no la pueden desestimar. ¿Por qué? Porque incurrirían en una conducta que, como esto no prescribe, se lo llevaría por delante. Ahora que parece va a empezar a reajustarse todo y a balancearse nuevamente para que prevalezcan la ley, la verdad y la justicia también en los Estados Unidos de Norteamérica, es ineludible, es inevitable que la justicia norteamericana, no el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana deba proceder contra este sujeto. ¿A quiénes secuestraron? Secuestraron a a Donald Cooper, el gerente de Sears Roebuck, el que le hablé en 1975. Ese secuestro sigue impune. Secuestraron en 1980 con el ataque al edificio internacionalmente protegido de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Secuestraron entre los 35 diplomáticos al señor Diego Asensio, entonces acreditado embajador de los Estados Unidos en Colombia. Ese secuestro sigue impune. Y en 1981, en febrero, secuestran al lingüista evangelista norteamericano Chester Alan Biderman, un joven que lo único que hacía era enseñar la Biblia a tribus de indígenas y minoritarias en todo el continente americano y entre ellas en Colombia. Y este pobre lo secuestran, exigen ridiculeces al gobierno norteamericano del ese entonces presidente Ronald Reagan, al gobierno de Colombia del Instituto de Verano, que no se cumplen y a los 45 días lo asesinan a sangre fría, lo envuelven en una bandera del M-19 y lo botan en un bus de servicio público. Esos 4 crímenes, en términos generales, esos 4, que cada uno arrastra más de 80 infracciones graves contra el derecho internacional humanitario, siguen impunes. Y no es un asunto de Colombia, es que usted tiene que hacer, y como eso no prescribe, tienen que proceder. Igual sucede en Italia, igual sucede en Francia, igual sucede en Guatemala, igual sucede. ¿Por qué, mi mayor? Porque hay otra particularidad con las denuncias por violaciones a los derechos humanos, y es que a mí, como demandante, como denunciante, mi proceso siempre va a estar abierto. Las denuncias por violación a los derechos humanos siempre van a estar abiertas en toda y cualquier etapa procesal para que yo pueda incorporar víctimas, victimarios y más noticias criminales. Entonces, imagínense, mi mayor, cuando se libre la primera orden de detención internacional contra este sujeto, se haga público, que se abre la investigación, la cantidad de ciudadanos que, como yo, tenemos doble nacionalidad, y diga, venga, François, resulta que es que yo soy ciudadano croata, venga, François, es que yo soy ciudadano irlandés, tengo doble nacionalidad, ¿será que hay? Y yo soy víctima, porque a mi bisabuelo, a mi abuelo, o a mí me tocó exiliarme del país en 1986 a raíz del secuestro que le hice. ¿Sí me explico? Esto es por el tubo. Yo para radicar esta denuncia penal internacional tenía que poner nombre propio, porque no la puedo poner a nombre de la degenerada criminal y aún impune izquierda colombiana o iberoamericana. No tengo que ponerle nombre. Después, como queda abierta en cualquier etapa procesal vincular más nombres, ahí entran Lucio, ahí entran Bustamante, ahí entran Casanova, ahí entra La Grave, ahí entran todos estos degenerados que ahorita se creen están tocando el cielo con las manos por la impunidad que se les ha cobijado en Colombia. Pero ojo que eso a nivel internacional, y menos con el nuevo sheriff que ha llegado al mundo ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica, va a seguir siendo así. No lo escucho, mi mayor, no lo escucho. Listo, qué pena. Es que como se dan cuenta estoy en un sitio abierto y entonces me toca colocarle pausa al micrófono y se me pasó. No quiero interrumpir lo que usted está diciendo, pero me entra la pregunta, lo que está sucediendo con el M-19 no se puede hacer con las FARC porque siguen estando impunes todos los delitos, todas las masacres que hicieron. Excelente punto, mi mayor. Por supuesto, es que por eso desde el principio le he agradecido esta posibilidad que usted me da de llegarle a su audiencia, considerable audiencia. Por eso, porque es renovarles la fe en que van a hacer la ley, la verdad y la justicia. Es el mismo tubo
que los va a llevar a todos a la cloaca donde pertenecen y de donde no debieron haber salido nunca. Es exactamente los mismos principios. Son exactamente los mismos principios. Imagínese usted una violación al debido proceso por parte de la JEP a absolutamente todas las personas que ha juzgado, sobre todo a nuestros hermanos uniformados, porque es que fuera de que es ilegítima, no solamente porque fue rechazada por el constituyente primario en el 2016, sino también porque para el derecho internacional humanitario usted no puede constituir un tribunal para juzgar crímenes anteriores, tienen que ser juzgados por un tribunal que ya haya existido, y mucho menos un tribunal de bolsillo conformado por otrora defensores de oficio o en su defecto contratados por estos mismos narcoparamilitares que supuestamente van a juzgar. Claro que sí, todo lo que ha sucedido con las FARC, lo que suceda con el ELN, porque además mi mayor, aunque tenemos claro quiénes son los enemigos, tienen nombre propio por pertenecer a ese, tenemos que también ir por los cómplices que de manera soterrada han venido ayudándoles desde los tres poderes públicos colombianos durante las últimas 4 décadas. Bueno, doctor, estaba leyendo aquí un momentico los comentarios y quiero hacer una pregunta que no está con el rigor profesional de esa entrevista, pero me la están haciendo mucho. Repito, me disculpa porque esto no tiene nada que ver con el rigor de esa entrevista, pero usted que es una persona que tengo conocimiento que también tiene ya listo para sacar unos libros de estas investigaciones, me están haciendo la pregunta, ¿qué tan cierto es el rumor que hay de que el señor Gustavo Petro era el encargado de las extorsiones o era el que cuidaba las extorsiones y qué tan cierto pues ese sobrenombre que tiene Gustavo Petro? ¿Usted ha podido investigar algo o sigue siendo rumor urbano? No, creo que la parte de su constante insistencia en que se secuestrara, en que se actuara de manera violenta, creo que la han dado en entrevistas sus camaradas miembros del M-19 también. Esa otra partecita del apodo, del Cacas, que si hacía esto, que si estuvo presente en la muerte de José Raquel Mercado, incluso que si él fue uno de los que le disparó en la cabeza, yo en esa parte, hasta que no tenga prueba contundente, no me atreveré a aseverarlo, pero volvemos a lo que estábamos hablando desde el principio. No tenía que haber estado ahí, no tenía que haber actuado, no tenía que haber portado el arma ni disparado. Con ser miembro del M-19 responde por todas las atrocidades que esos malditos cometieron desde que en el 72 se le volaron a los de las FARC y se le abrieron del parche a los de las FARC porque las FARC eran demasiado mansitas y demasiado políticas y ellos querían era llegar al poder por las armas. Desde ese momento hasta ahora, como terroristas de Estado, van a tener que responder. Que la gente no pierda la esperanza, mi mayor, porque es que lo que ellos logran es cada vez untar a más gente, pero son un número limitado. Nosotros somos 52 millones de colombianos y a lo sumo han untado de su cochinada y están untados de su complicidad no más de 650.000 personas. No vamos a dejar que eso pase impune. Ese error se cometió en los tribunales de Nuremberg porque como toda la nación alemana fue cómplice, no podías ir detrás de toda la nación, pero sí castigaste de manera ejemplar a las cabezas que pudiste capturar y además la inteligencia israelita se ha encargado de perseguir, juzgar y condenar a los que andaban por ahí suelticos y se creían impunes. Eso no va a pasar ahora porque los medios de tecnología y además el apersonamiento que estamos haciendo los ciudadanos para que se garantice justicia va a permitir perfilar a todos y cada uno, no solamente los criminales, que esos son facilísimos, sino de sus cómplices. Todas las acciones que personas como usted, mi mayor, que otras personas están adelantando en Colombia, presentando justificados recursos, que les son negados por los operadores de justicia, que les son negados por los miembros del Congreso, que les son negados por los órganos del Ejecutivo, van a pagar, porque ahí queda el registro, este desestimó, este no cumplió, este no contestó, ok, vamos a ver. Sí, señor. Doctor, de las investigaciones, ¿cuál es la más adelantada, la que está en otros países?
¿Cuál es la más adelantada y podría haber alguna fecha siquiera tentativa donde tuviésemos alguna respuesta? De las denuncias penales Sí, señor. radicadas. Mire, en Italia tenemos magistrado asignado y tenemos número de noticia criminal. Eso va muy avanzado. En Francia, mi nación, mi segunda patria, Francia en el año 2023, después de 2 años y medio de investigación, libró orden de detención internacional circular roja de la Interpol contra el en ese entonces dictador de Siria, Bashar al-Assad. Recuerde que ahora en Argentina, donde también está radicada mi denuncia penal internacional contra este sujeto, la justicia de Argentina libró también orden de detención internacional circular roja del Interpol contra la cúpula de la colonia cubana en Venezuela, esos encomenderos del Maduro y el Diosdado y el Sí. otro, el, el tal general ese, y también contra el régimen de Nicaragua. Entonces, esto es un trabajo que afortunadamente no está arrancando de cero. Esto no es una cosa que se me está ocurriendo hacer ahorita, se me ocurrió hace 7 años, me requirió 4 años de investigación y trabajo, lleva 2 y medio, va a cumplir 3 ahora, en febrero, perdón, acaba de cumplir 3, radicada y madurando, porque tenga presente mi mayor y tenga presente toda su audiencia, que esto es una senda jurídica que nunca antes había sido transitada. Entonces, los aparatos de justicia de esas naciones, aunque tienen esa papa caliente y evitarán al máximo tener que lidiar con ella, eventualmente lo tendrán que hacer, sobre todo cuando yo ya pueda tener enteramente conformado y andando mi equipo, mi Dream Sí. Team Penal Internacional. Ya tienes apoyo de pronto porque eso cuesta bastante dinero hacerlo. Lo que tú estás haciendo cuesta dinero pero sobre todo tiempo. Si has reci- Afortuna- Afortunadamente, mi mayor lo único que está haciendo falta es plata. De resto ya está todo hecho. Aquí no hay que buscar consensos, aquí no hay que poner de acuerdo a nadie. Aquí lo único es tener la plata para contratar a los mejores penalistas del planeta. Sí. Por ahora quiero 22. Tengo la generosa oferta de sus servicios sin yo haberla pedido de aproximadamente 8 de los mejores bufetes. Entonces es cuestión del timing, que usted, mi mayor, sabe que los tiempos de Dios y del universo son perfectos. Entonces en eso estamos. Pero el trabajo importante, usted habló del trabajo que yo llevo, mi mayor, llevo 22.000 horas de trabajo desde hace 7 años, porque yo no he parado. El día que menos trabajo dedicado a esto son entre 5 y 6 horas cuando trabajo poquito, porque esto no es solamente seguir investigando, es hacerlo público. Esta posibilidad que usted me da aquí, las 4 columnas que escribo cada semana para 2 medios internacionales y 2 medios nacionales, las invitaciones que se me hacen como analista para medios en Londres y acá en los Estados Unidos. Es una cosa de no parar, porque se trata es de informar, y sobre todo a punta de información y con información contundente, verificable, inobjetable, que la gente sepa y se le renueve la fe en que la ley, la verdad y la justicia van a prevalecer. Era solo cuestión de exigir que así fuera, y ya lo estamos haciendo desde hace 3 años, o sea, desde hace 7 con la redacción, pero desde hace 3 ya con los recursos radicados donde es, y la posibilidad de seguirlos radicando donde quiera, porque esto no para. Como bien lo dijo usted, mi ilusión, mi primer golpe, el primer golpe anhelado es contra este sujeto que definitivamente representa, entre comillas, el macabro éxito de estos degenerados con su impunidad. Pero es que después siguen las FARC, después sigue el ELN y sus cómplices, sigue el régimen cubano, sigue el régimen cubano en su colonia Venezuela, sigue el régimen nicaragüense, porque la gente lo va a entender y lo va a ver como una posibilidad. Entonces va a trascender al ciudadano, y otros brillantes, otras personas brillantes en derecho van a decir, venga, es que por aquí podemos. Ya una vez la gente vea esto y lo entienda, dimensione las posibilidades que tiene, no va a tener atajo, mi mayor. No va a ser una cacería de brujas. Bueno, Va a ser un necesitado y urgente exigencia de justicia. bueno, ¿qué libros nos recomienda a nosotros que somos asiduos lectores que sea objetivo
pues yo voy a la Panamericana o a la biblioteca Lerner y yo veo un stand completos de libros de izquierda, pero no he podido encontrar libros correctos que nos digan el M-19 hizo esto y esto y esto, porque sí lo dicen, pero lo vuelven como si fuera un poema. Los fusilamientos los vuelven Robin Hood. ¿Qué nos recomienda? Y es la primera pregunta, perdón, doctor. Y la segunda, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos pondríamos en contacto con usted? ¿O qué deberíamos hacer? Bueno, con respecto a la primera, mi mayor, es muy difícil. Es muy difícil porque durante los 4 años que estuve investigando acerca de las noticias criminales y de las pruebas para incluir en mi denuncia penal internacional, como usted bien lo manifiesta, está todo muy manipulado, está todo muy escondido, se dificulta muchísimo acceder a eso. Yo de bibliografía estoy seguro que la hay, lo que pasa es que está muy atomizada en el sentido de que los libros se han enfocado, los libros de verdad, o sea, que les importa la verdad, que son imparciales, que ni defienden, pero tampoco atacan con relatos a lo que ha sido el criminal trasegar de la izquierda. Hay bastantes. Por ejemplo, están los libros de este valiente y comprometido vallecaucano coterráneo mío, Trujillo, Eugenio Trujillo. Él ha escrito mucho acerca del indigenismo y de cómo esa tal causa indigenista se ha convertido en el caballito de batalla para desmembrar territorialmente a Colombia. Es una labor titánica la que ha hecho Eugenio. Hay otras personas que además de escribir al respecto, encarnan como nadie la tragedia que ha representado la izquierda, como mi general Jesús Armando Arias Cabrales y mi coronel Plazas Vega. Ellos también han escrito mucho al respecto. Mi coronel Plazas Vega escribió uno de sus libros brillantes donde presenta todas las infamias de las que fue víctima cuando estuvo casi 8 años y medio preso por razones desde ningún punto de vista justificable jurídicamente, más ahora que está siendo víctima de esa persecución en Estados Unidos. Sí. Entonces, hay mucha bibliografía, pero con toda la modestia del caso, el libro que yo estoy pendiente de publicar, esto que hemos hablado, más 10 veces información adicional, va a estar ahí mi mayor disponible a la gente y no va a estar a manera de cuento ni de relato, es Sí. con datos y es con una lectura muy fácil porque van a ser capítulos Do- digeribles que usted va a do- poder abordar sin tener que hilar necesariamente todo. Doctor, me gustaría poder apoyar, ojalá no sé cómo sea la seguridad suya y si puede venir al país, ojalá se pudiera hacer un gran lanzamiento en la Feria del Libro, aprovechando pues que este canal es uno de los más grandes que hay en Colombia, es el canal de derecha independiente más grande que hay en ese momento en Colombia, y poder hacer algo por medio de nuestros amigos influenciadores para que su libro sea leído. ¿Tiene alguna fecha para el lanzamiento? Mi mayor, muchas gracias. Le ofrezco disculpas porque no contesté la segunda parte de su pregunta. Entonces, no, todavía no tengo fecha de lanzamiento. Sí va a salir, ya estoy adelantando, estamos adelantando el trabajo pues de armado del libro y todo. Va a salir en inglés y va a salir en español y después sacaremos una versión en francés. Será usted de los primeros a quienes Sí. enteraré cuando ya esté todo listo Y, para y, salir. y doctor, yo, pues su merced sabe que mi hobby es escribir y leer. Y sé lo difícil que es. Yo llevo ya 3 años terminando una novela y me tiene re loco esa novela. No he podido, y eso que ayudo con inteligencia artificial. Yo sé lo difícil que es, pero sin duda, por favor, ese va a ser uno de los libros de cabecera para nosotros los que estamos haciendo esta lucha. Ojalá y los ciudadanos entiendan que además no se necesita, con toda la modestia y la humildad del caso, le digo, no se necesita ser la más brillante de las mentes para permitirse visualizar y entender lo que está pasando. Yo procuro en ese libro presentarlo de la manera más digerible posible. Es muy complejo porque hila muchas cosas, pero igual sacando lo sustancial, los ingredientes, como creo he logrado hacerlo en el libro,
les va a ser fácil. Es una cuestión mi mayor que usted con todo el trabajo que está haciendo en red y todo entenderá. Bueno, se cayó un poquito la señal, increíble. Estamos por terminar la entrevista, estamos en la mejor parte de la entrevista con el doctor François Cabal. ¿Ya llegó? Ah, no, aquí ya lo tenemos. Sí, vamos a ver qué podemos hacer para poder colaborar, para poder ayudar esta causa, unas demandas internacionales, penales, por delitos de lesa humanidad cometidos por el M-19, donde participaba Gustavo Petro, uno de los mayores conocedores en toda Colombia de Gustavo Petro, y les recomiendo que no se pierdan la entrevista que se hizo la semana pasada con los mercenarios españoles, sí, aquellos españoles de los cuales algunos Gustavo Petro nacionalizó en tiempo récord en 15 días. Aquí tenemos, doctor. Sí, señor, sí, señor. Perdón, se cortó la No se comunicación. preocupe, doctor. Entonces, le estaba diciendo que la idea con el libro es ese, que la información, nosotros como investigadores, nosotros como personas que respetamos la veracidad y que todo pueda ser corroborado, no podemos de ninguna manera resumirlo todo, porque además asumimos una responsabilidad cuando denunciamos y cuando presentamos acusaciones. Entonces, quizá nuestras lecturas y quizá nuestros textos no puedan enfocarse en divertir, porque el propósito es informar Sí, y señor. y eso implica sacrificar a algo de audiencia de esa esporádica, pero es que la realidad es que el que se quiere interesar en algo tiene que estudiarlo, tiene que dedicarle tiempo, tiene que concentrarse, porque o si no, vamos a seguir como vamos, liderados por cantantes de reggaetón con videitos en TikTok de minuto y medio y faranduleros que mide a lo que les llevaron a creer que podían confiar en semejante criminal tan atroz. Así es, doctor. Bueno, doctor, no sé qué nos queda pendiente. De aquí las notas de lo que se ha tomado. Pues solicitarle nuevamente esté con nosotros, que sea miembro de la familia del Canal de la Verdad. Estamos buscando gente talentosa como su merced, y un amigo, por ejemplo, el amigo que tenemos en común, el genio Andrés Úsuga, que nos colabore muy seguido, porque necesitamos mentes brillantes como la suya aquí en Colombia. Doctor, señor, siga. Muchas gracias, mi mayor, por sus generosas palabras y por supuesto, sabe que conmigo puede contar para lo que considere pueda serle de utilidad y sobre todo en esta noble y necesaria causa que es hacer que la gente recupere la fe a punta de información y de datos en que serán la ley, la verdad y la justicia las que prevalecerán. Aquí no, por lo menos en lo que a mí respecta, no vamos a estar echando cuentos ni tratando con relatos de convencer a nadie de nada. Nosotros presentamos información y que las personas la asimilen, la contrarresten contra lo que quieran y decidan, pero que por favor dediquen tiempo cuando sean asuntos serios que ya se están dando cuenta que de nada sirve estar dedicado a lo privado y a lo personal si se descuida lo público, porque después, además de lo público, se perderá lo privado y lo personal. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, con todo el cariño de parte de los colombianos que estamos preocupados por lo que sucede en Colombia. Le damos las gracias a usted, y que siga, primero, que se cuide mucho, porque esta izquierda es mala y lo que usted está haciendo les está doliendo muchísimo. Y segundo, pues muchas saludes y felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi mayor, a usted, muchísimas gracias y gracias a usted y felicitaciones por toda esta difusión que hace y por todo este comprometido trabajo que está haciendo. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias, doctor. Y a todas las personas que nos están escuchando, teníamos 1.600 personas conectadas viéndonos, ya que este video el día de mañana va a llegar por lo menos a las 35.000 visitas, y esperamos que siga subiendo y siga subiendo. Gracias a todas las personas, no se les olvide que los buenos somos muchísimo más, y nos vemos en las calles.